Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy fuerte, un tema que seguramente a todos los hombres les va a servir, tanto a los más chicos como a los más grandes. Vamos a hablar acerca de la integridad sexual. ¿Okay? Vamos a hablar de José como un hombre que es ejemplar en cuanto a su integridad sexual. Muchas gracias, Iván, por el mensaje de la semana pasada. Es un mensaje que sirve como base para el mensaje que vamos a tener el día de hoy, porque si no tenemos como prioridad el pasar tiempo con Dios, el conocer a Dios, el caminar con Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nosotros no vamos a poder vivir en esa integridad sexual de la que nos hablan las Escrituras. Nosotros nos damos cuenta que antes de que José tuviera la capacidad de correr, hubo cosas que hizo en su vida, ¿no? La semana pasada vieron a profundidad todas esas cosas que nosotros somos llamados a hacer, como poner en prioridad las cosas de Dios, como buscar su reino, como buscar hacer siempre lo que Dios nos pide. Y bueno, eso trajo una consecuencia en la vida de Josué. Génesis 39, versículo 6, dice la palabra de Dios, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. El último punto que vieron con Iván fue de eso, de la bendición de Dios, de cómo caminar en bendición como consecuencia de pasar tiempo en las Escrituras, ¿ok? Entonces, eso viene como consecuencia. Hay muchas cosas que vienen como consecuencia. Y una de las cosas más importantes es el ser fortalecidos espiritualmente. No podemos esperar que estemos fortalecidos espiritualmente cuando pasamos alimentando la carne. No podamos esperar que un consejo tan aparentemente fácil, como a lo mejor lo hemos escuchado tantas veces, el pecado sexual no se pelea con él, se huye de él. Pero en la gran mayoría de los casos, la gente no huye de él a pesar de que tiene el conocimiento de qué es lo que se tiene que hacer. Y nosotros nos damos cuenta que en medio de las congregaciones, cuando se hacen estas encuestas secretas en donde las personas dicen cuántas personas en este lugar están todavía luchando con masturbación, cuántos hombres están luchando con enviarse mensajitos con alguien que no es su esposa, o los solteros están mandando mensajitos con mujeres ya subidos de tono. Entonces, estas cosas realmente son importantes, pero a veces un simple huye no es suficiente. ¿Quién tiene la capacidad de huir? Yo quiero que nosotros tengamos la capacidad de huir, no solamente saber lo que tenemos que hacer, sino qué es lo que nos va a ayudar cuando llegue ese momento a huir de aquellas cosas que nosotros sabemos que no traen bien para nosotros. Bueno, Génesis 39, 7 dice la palabra de Dios. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y José le dijo: no tengo sueño, mejor dame unos besos. Ah, ¿verdad? Dormir, no estoy cansado. No. El corazón de José era un corazón increíble. Corazón de un hombre que ama a Dios. Es un tesoro. Es un tesoro difícil de encontrar. Así como dice la palabra de Dios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hombres virtuosos en estos tiempos que sean diferentes son muy difíciles de hallar. Pero no es imposible. Nosotros tenemos que entender que hay una lucha. Y la Biblia nos da herramientas para nosotros pelear esta lucha, que es la lucha más fuerte que nosotros podemos tener como hombres. Es el pecado más fuerte con el que nosotros tenemos que lidiar. Es más, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, se habla de las cosas que se tienen que hacer y que no se tienen que hacer, y a la conclusión que se llegó: tengan cuidado, nada más no coman lo sacrificado a los ídolos, ahogado, y tengan cuidado con la fornicación. Fíjate,
el único pecado aparentemente que se menciona. Tengan cuidado con la fornicación. El apóstol Pablo nos dice, tengan cuidado con la fornicación, porque cualquier otro pecado se comete fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Entonces, es el pecado más fuerte, porque es un pecado que atenta no solamente contra lo que nosotros hacemos, sino contra lo que nosotros somos. Atenta con nuestra identidad, atenta con nuestra personalidad. No pongamos el pecado sexual al mismo nivel de una mentira. Debes de tener mucho cuidado. Hay muchas personas que se engañan diciendo, ay, bueno, es igual que cualquier otro pecado. Bueno, la Biblia no lo cataloga así. La Biblia lo cataloga como lo más fuerte a lo cual nosotros podemos caer. Algo que me sorprendió mucho, vamos a Gálatas capítulo 5, donde la palabra de Dios nos habla acerca de los deseos de la carne. Dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que andar en el Espíritu y tienen que tener mucho cuidado de no satisfacer los deseos de la carne, ¿ok? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Hay algo que a mí me sorprende mucho y yo no sé si tú te has dado cuenta de esto, pero cuando habla de los frutos, más bien del fruto del Espíritu, ¿de qué habla? Del amor, y del amor viene todo lo demás, se desata todo lo demás: amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero, ¿qué es lo que se menciona primero? El amor. ¿Será el amor más importante que todo lo demás? Bueno, la palabra nos enseña que sí. La palabra de Dios dice que el amor tiene la preeminencia de todas las cosas. Es el mandamiento máximo de parte de nuestro Dios. Y así como en las obras del Espíritu hay un orden, también en las obras de la carne. Y las obras de la carne, las primeras dos cosas de las que tenemos que tener cuidado y que se mencionan, ¿cuáles son? Vamos a ver, dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿cuáles son las primeras? Adulterio, fornicación e inmundicia. Fíjate, de todos los pecados, ¿con cuáles empieza? Con el pecado sexual. Qué increíble que son los primeros de los cuales se nos advierten. Tengan cuidado con el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Cuando tú tienes relaciones con alguien que no es tu esposa, cuando tú deseas a una mujer que no es tu esposa, ¿ok? Fornicación es tener relaciones antes del matrimonio. Debemos de tener mucho cuidado. Y después viene todo lo demás: inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Bueno, nos tiene que poner en una situación de alerta. Si tú eres una persona que ha batallado contra uno de estos pecados y dices, lo he intentado y no he podido, pues nos tiene que poner alerta, porque la Biblia dice que alguien que practica esto no va a terminar bien. Hay muchas cosas que nos hacen justificar lo que hacemos. A veces nos hace justificar lo que pensamos. A veces el medio nos dice es que no está tan mal. Fíjate, hay una asociación civil que se llama, se puede traducir como paternidad planeada, que dice lo siguiente. Es una institución de mucha influencia en Estados Unidos. Dice lo siguiente: la masturbación no causa daño. De hecho, masturbarte puede ser bueno para la salud física y mental. Alguno dice, amén. También es prácticamente el sexo más seguro que existe. En la mente del pecador dice, bueno, de que me quite las ganas yo solo, a que ande allá afuera
con ganas, pues mejor me quito las ganas, aparentemente. Dice, no hay riesgo de embarazo ni de contraer enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el mundo nos bombardea con este tipo de información. Es normal. Hombres se masturban, mujeres se masturban. Desde chiquitos, a lo mejor tú conociste, ¿no? Desde chiquito a los 13, 14, 15 años, amigos que lo hacían. Y aparentemente esto es normal. Hay gente que lo ha llevado a su matrimonio. Hay gente que ha llevado el masturbarse a su matrimonio, la pornografía a su matrimonio. ¿Por qué? Porque de jóvenes no lidiaron con eso. No hubo alguien que les explicara acerca de las consecuencias del pecado sexual. No hubo nadie que les diera herramientas para salir del pecado sexual. Solamente se sentían culpables durante un momento, pero después llegó el punto en donde ya no se sintieron culpables. En donde el corazón estaba tan endurecido que podían estar en una iglesia, que podían servir, que podían predicar, que podían enseñar, que podían aconsejar, teniendo un pecado sexual oculto. Cada uno de nosotros, en sus distintas épocas, etapas de sus edades, tienen una lucha en contra del pecado sexual. Los jóvenes solteros tienen la lucha de esperar hasta el matrimonio. Y algunos dirán, bueno, es que ya tengo tantos años, ¿no? O a lo mejor llegué a Cristo ya siendo un practicante de este pecado. Y pues a lo mejor alguien que estuvo en la iglesia desde chico, pues no estaba como a lo mejor tan aferrado a esto, pero mi cuerpo me lo pide. El mundo en el que estamos está rodeado de este mensaje. No está mal. No está mal masturbarse. Es mejor que cometer un pecado, estar con una persona. Y no nos damos cuenta cómo el enemigo empieza a tomar posesión de nuestra mente. Y cuidado cuando el enemigo empieza a tomar posesión de nuestra mente, porque cuando los hombres se masturban, yo quiero decirte, por si no lo sabías, que no está pensando en Barney, no está pensando en las historias de la Biblia. No creas que está pensando, oh, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué está pensando? No te tengo que decir. Pero eso, el enemigo empieza a tomar la mente. Y una vez que empieza a tomar tu mente, toma tu cuerpo. Una vez que toma tu mente, toma tus ojos. Porque la mente te hace voltear a ver cosas que no te convienen. Te hace inclinar tu corazón hacia lugares que no lo tienen que inclinar. Y vamos a ver en esta lección cosas que nosotros podemos hacer. Pero cuando el enemigo ya tiene nuestra mente, tiene nuestra atención y tiene nuestros ojos, de ahí viene que después tome nuestro corazón. Y cuando el enemigo toma nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones, el centro de nuestra voluntad, ahí lo podemos perder todo. Hemos visto personas que aman a su pareja y que la pierden porque no aprendieron a lidiar con este tema. Y tú dices, ¿cómo que la aman? Si la amaran no lo harían. Es que aún ellos no sabían cómo controlarlo. Muchos en su frustración oraron al Señor, Señor, quítamelo, Señor, estoy desesperado de este pecado, Señor, ayúdame. Pero no siguieron varios consejos que nos da la palabra de Dios. En la actualidad estamos en un mundo que nos avienta todo el tiempo imágenes pornográficas. Una investigación dice que se generan 10,000 millones de dólares en pornografía en la actualidad. Esto es una cifra mayor a lo que genera el béisbol, el fútbol americano y el fútbol soccer. Esto es una cantidad mayor a lo que generan Netflix, YouTube y todas las cadenas televisivas. La pornografía está por encima de esto. Es increíble cómo el enemigo ha permeado el corazón de las personas a hacernos creer que no es malo, que es mejor
el consumir pornografía, la masturbación, que el estar ahí de picaflauer por el mundo. Pero lo que el enemigo quiere es entrar. El enemigo nada más quiere que le abras la puerta, porque una vez que tenga el pie dentro, híjole, el enemigo empieza a tomar el control y el dominio de tu mente. Ahorita estamos rodeados, ¿no?, de muchas historias que parecen increíbles. Hace poco un hombre atacó en su departamento a una niña de 17 años. Lo agarraron, fueron a su departamento, encontraron más cráneos de mujeres, identificaciones. Y decimos, ¿cómo llegó hasta ahí? Famoso Kalimba, ¿no? Creyente. Otra vez está en el bote y perseguido, ¿no?, de lo mismo. ¿Será culpable? ¿No será culpable? No sabemos, pero ya se le ha acusado del tema. ¿Qué nos lleva a ese punto? A un punto donde tú seas parte de una iglesia, que tú seas parte de una sociedad, pero que por dentro estés luchando con algo que es más fuerte que tú, y que no tengas nadie que te ayude, que no sepas qué hacer. Bueno, vamos a ver algo muy interesante de José, y yo quiero que al final de esta lección nosotros lleguemos ahí, porque la mujer de Potifar, la mujer de Faraón, perdón, lo quiso conquistar, le dijo, vamos a dormir juntos, y estoy seguro que quizá si a ti o alguna persona, algún hombre le dice a una mujer bonita, oye, pues vamos a pasarla esta noche, vamos a divertirnos esta noche, vamos a pasarla bien, nadie se va a dar cuenta. Híjole, sería una lucha. Algunos no superarían esta lucha, pero para José no era así. Dice Génesis 39:8, y a mí me gusta esta parte, y me gustaría que al final nosotros llegáramos ahí. Dice, y él no quiso, él no quería. Muchas veces nosotros sí queremos, pero nos aguantamos. Pero dice aquí la palabra de Dios que José no quería. O sea que había algo diferente en su corazón. Había algo diferente en lo que él tomaba como una oportunidad. Él no tomaba como una oportunidad el acostarse con una mujer. Él no lo veía de esa manera, a lo mejor como muchas personas lo pueden ver. Y dijo a la mujer de su amo, verso 8 dice, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Por qué lo estaba haciendo? Aparentemente por lealtad a su amo. Es buena cosa, ¿no? Cuando nosotros tenemos una lucha sexual, la vemos como una oportunidad de darle lealtad a nuestro amo. Nuestro amo es el Señor. Cuando tienes una lucha sexual, ¿tú tomas en cuenta a tu amo, lo que él ha hecho por ti, cuánto él te ama? Muchas veces no tomamos en cuenta eso. Y nosotros nos damos cuenta que José no quería, porque él no quería deshonrar a su amo. Él tenía a alguien a quien honrar. Él tenía a alguien a quien le debía su posición. Él tenía a alguien a quien agradecer en donde estaba en su vida. Dice la palabra de Dios, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Vemos en el Nuevo Testamento, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en nuestra libertad en Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero cuidado con la fornicación. Cuidado con este pecado, porque este pecado nos destruye. Dice la palabra de Dios, aquí igual en el verso 9. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Wow, él no lo veía como una oportunidad, él lo veía como un pecado en contra de Dios. Una manera muy diferente de ver el tema de la sexualidad ilícita. El sexo no es malo, el sexo es maravilloso dentro de los parámetros de Dios. Tener relaciones con la esposa es maravilloso, cuidar a tu pareja es maravilloso, satisfacer a tu pareja es maravilloso, llevar el cantar de los cantares con tu pareja es genial. Pero cuando tú empiezas a querer hacer eso con otras personas, va rodeado de egoísmo. En la actualidad ya no se necesita amor para tener relaciones sexuales, no es una expresión de amor.
Hay aplicaciones en donde tú buscas personas para tener relaciones. Hay círculos donde las personas se reúnen para tener relaciones. Hay lugares específicos donde las parejas van para compartir parejas con otras personas. Hay parejas, hay lugares y hay páginas en donde las personas solamente van a buscar a alguien para tener relaciones sin ningún compromiso. Y esto es parte del día a día de hoy. Nosotros nos damos cuenta que la sociedad va avanzando en depravación. Y nosotros no podemos ir por el mundo, ¿no? Ahí en Town Square. Ay, señora, tápese. Ay, chica, no salgas así tan provocativa. No podemos cambiarlo de afuera, pero sí podemos cambiarlo de adentro. Y Dios quiere que nosotros hagamos eso. A veces nosotros le echamos la culpa a nuestro medio. Pero ¿sabes algo? La culpa es que nosotros no hemos entendido quién es nuestro Dios, quién es nuestro amo, y que es una área en la cual muchas veces no nos interesa agradarle. Vemos todas las demás áreas y decimos, bueno, eso sí, pero este tema lo vemos a veces tan egoísta, como no quiero que se meta Dios con este tema, quiero servirte, quiero amarte, pero este tema no me lo toques. Es increíble cómo trabaja la mente del hombre. La mente del hombre es una mente fraccionada, como si fueran cajones. Entonces fácilmente puede abrir el cajón, ¿no? Cuando viene aquí a la iglesia, el cajón de santurrón, de creyente, de seguidor de Cristo, y sale de aquí y cierra ese cajón y se convierte en otra persona. Llegando a su casa, algunos de aquí pueden llegar a ver pornografía, pueden llegar a mensajearse, pueden llegar a hacer cosas que no tienen que hacer. Nosotros tenemos que entender que hay algo que nosotros podemos hacer para llegar a este punto. Y Él no quiso. ¿A cuánto les gustaría que cuando llegara este pecado, esta tentación, que tú digas, wow, no quise? No nada más, ay, otra vez, qué difícil. Sino, no quise, estuve firme. Vamos a ver algunas lecciones que nos enseña la palabra de Dios para llegar aquí. Mateo capítulo 5 versículo 27. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos da un consejo para enfrentarnos al pecado sexual. Y esto es algo increíble, porque que Jesús te enseñe de este pecado es increíble para saber cómo lidiar con él. Mateo 5 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Nuestro Señor Jesús dice algo que es muy importante. Dice la palabra de Dios que no es necesario llegar al acto. Dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús nos está diciendo: aquel que ya está mirando a una mujer, que ya la está deseando, que ya se está haciendo imágenes en su mente, que está recibiendo alguna gratificación sexual por ver a una mujer, dice la palabra de Dios, ya pecó. ¿En dónde? En su corazón. Jesús dice que es un tema del corazón, de pecar en nuestro corazón. Entonces yo entiendo que hay un pecado que yo puedo hacer con mi cuerpo, pero también entiendo, por lo que me dice Jesús, que puedo pecar con mi corazón. Y hay muchas personas que quizá cuidan su cuerpo para no pecar, pero nunca cuidan su corazón. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuál es el contexto de este mandamiento? Dice Jesús, está hablando del pecado sexual. Y está diciendo, si tú ves a una mujer con unos ojos que no la tienes que ver, mejor sácate tu ojo. Y dice la palabra de Dios, hablando de la masturbación, Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer,
Alguno dirá, no, pastor, no está hablando de eso. A lo mejor está hablando del robo. No, 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 no. El contexto es, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, el contexto es una enseñanza de adulterio. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor que te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Próxima semana van a venir todos mancos. Fíjate, algo que el Señor está diciendo en cuanto a esto. ¿Qué te está diciendo Jesús? Te está diciendo ser radical. Corta, de tajo, con aquello que te hace pecar. Si es necesario cortar con tu teléfono, corta con eso. Cortar con tu Facebook, corta con eso. Cortar con tus redes sociales, corta con eso, ¿no? Es pues muy fuerte cómo las redes sociales están, en verdad. Yo soy muy cuidadoso, muchas veces no entro a mis redes sociales porque yo sé lo que hay ahí. El estar scrolleando, ¿a qué te va a llevar? Encontrar cosas que no te edifican. Instagram, yo no sé cómo sea ahora. Pues yo me acuerdo un tiempo donde yo me quise meter a Instagram, nada, me llegaban ahí pues aún de gente de la congregación, hermanas bien sensuales, ahí la ovejita 3000, ¿no? Enseñando qué bendecidas están. Y realmente es algo que queremos ver, es algo que nos va a ayudar. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, sean radicales, corten de tajo con aquellas cosas que los puedan hacer caer o los puedan hacer pecar. Hay mucha gente que le cuesta trabajo cortar de tajo con esas amistades, cortar de tajo con esas amigas que tienes, cortar de tajo con esas compañeras de trabajo que quizá tú sabes que se está generando una tensión, porque nosotros lo sentimos. Dios nos ha dado discernimiento. Cortar de tajo con tantas cosas es el consejo que nos da Jesús. Corta de tajo. Si es necesario la mano, córtala. Si es necesario el ojo, lo que sea. ¿Ok? No importa lo que la gente opine. Bueno, cuando tú empiezas a cortar de tajo con todas esas puertas por las cuales puede entrar el enemigo, híjole, tú te empiezas a fortalecer. Mira, el pecado sexual es algo con lo que no te recomiendo pelear. El hombre más sabio, Salomón, cayó en ese pecado. El hombre que era conforme al corazón de Dios, David, cayó con ese pecado. He visto muchos hombres caer en ese pecado, entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿ok? Dice en Éxodo 20:17, dentro de los mandamientos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Y debemos de entender esto. Cuando nosotros estamos codiciando a otra mujer que no es la de nosotros, debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Jóvenes deben de tener mucho cuidado, más los solteros, de no dejarse llevar por sus pasiones. Yo en algún tiempo estuve saliendo con alguien y me acuerdo que yo decía, tengo que ser muy cuidadoso, porque si no es ella la persona con la que me voy a casar, es la persona con la que alguien más se va a casar. Y sabes, cuando salía con esa persona, yo me acuerdo que dentro de nuestras oraciones estaba eso: Señor, muéstranos si es que quieres que estemos juntos o tú no quieres que estemos juntos. Y me acuerdo que hablábamos mucho de eso, de tener cuidado, porque yo pensaba, si ella no es la mujer con la que yo me voy a casar, yo no quiero que alguien más trate a la mujer con la que yo me voy a casar de una manera distinta. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿no? A veces nosotros damos por sentado tantas cosas. Hay gente que se la pasa tropiece y tropieza. Es que pensé y se mete con todas, se besuquea con todas. Tengan mucho cuidado, ¿ok?
Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo dentro de los 10 mandamientos. Génesis 39:10. Dice la palabra de Dios algo a lo cual se enfrentaba José. Dice, hablando ella, José cada día, y no escuchándola para acostarse al lado de ella para estar con ella. ¿Cómo era la insistencia de esta mujer con José? Cada día. Imagínate eso. Todos los días que iba a trabajar, acoso. ¿Y qué pasó, José? ¿Y cuándo, José? ¿Y se arma José o no se arma José? Oye, José, ¿por qué no vienes al rato, José? Qué bien te ves, José, qué inteligente eres, José. Y él recibía estas voces, esta seducción de parte de esta mujer. Dice Génesis 39:11, y aconteció que entró un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Esta es una situación que nosotros debemos de tener mucho cuidado, de no ponernos nunca en una situación de estar a solas con una mujer. Nuestra integridad se vale de esto, ¿no? Yo tengo mucho cuidado de no estar con alguna persona. Alguna vez me llegó a pasar, mi esposa lo sabe, donde se acercó una hermana. Ay, pastor, ¿qué cree? Ella no está aquí, era una infiltrada. ¿Qué pasó? Soñé con usted. Y yo, ¿y qué soñaste? Ay, pastor, es que me da pena. No, pues no me digas. Estábamos aquí enfrente, estaba mi esposa a un lado. Y después, a la siguiente velada de oración, esta mujer vino. Ay, pastor, ¿qué cree? No tengo nadie que me lleve a mi casa. ¿Usted me podrá llevar a mi casa? Y le dije, no puedo, pues pídete un Uber. Me acuerdo, le dije a alguno de ustedes, pídele un Uber. Y siempre va a haber personas ahí atrás, siempre, de todos. ¿Ok? Y debemos de tener mucho cuidado de nunca ponernos en una posición de que, ay, estaba ayudando a la hermana, uy, qué misericordioso. Hermanos, seamos buenos, seamos bondadosos, pero también tengamos cuidado con nuestro testimonio. ¿Qué tal si el día de mañana a lo mejor tú no hiciste nada y que alguien diga, sí los vi, y que a esta persona se le ocurra decir algo? Ten mucho cuidado. Hay un dicho, ¿no? No hagas cosas buenas que parecen malas, ni malas que parecen buenas. Entonces, honra a tu esposa. Hay un lugar a tu lado siempre reservado para tu esposa. Siempre guarda ese lugar. Solteros, tengan cuidado con dar ray. Ay, le doy ray a la hermanita que no tiene carro. Uy, hay que tener mucho cuidado. Yo no lo haría. Dice la palabra de Dios que este acoso era todos los días. Y dice, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie allí en casa. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. La palabra de Dios nos dice algo que tenemos que hacer en cuanto al pecado sexual. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que corta de tajo. El apóstol Pablo, escribiéndole a uno de sus discípulos jóvenes, le da un consejo para lidiar con sus pasiones. Vamos a 2 de Timoteo 2:22. Y esta es la instrucción que se da a cuanto al tema sexual, ¿ok? Si tú te la pasas todo el tiempo, ay, pastor, yo no puedo vencer la pornografía. A ver, ¿cuándo es cuando más ganas te dan? En la noche. ¿A qué hora? Pues ya cuando todos están en su cuarto. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues pon tu ventana abierta, aleja tus dispositivos. ¿Y sabes qué? Antes de dormir, en vez de estar peleando en tu mente ahí, agarra tu Biblia, léete unos salmos y no se aparte tu mirada de tu Biblia y de tus estudios y de lo que tienes que hacer hasta que te quedes dormido. Ponte tus audífonos, ponte la Biblia hablada, ponte unas prédicas y hasta que te quedes dormido. Porque el ocio es increíble. El ocio, dicen algunos, es el lapso que tiene Satanás para actuar en la vida de en nuestros corazones. Fíjate,
Dice 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. ¿Cuál es el consejo que le da Pablo a su discípulo Timoteo, el cual por cierto ya era pastor de la iglesia de Éfeso? Huye de las pasiones juveniles. Pasiones juveniles van a haber siempre, pero tienes que huir de ellas, ¿ok? Dice la palabra de Dios, y sigue la justicia, la fe. Esto es algo muy importante, por eso era tan importante lo que vieron la semana pasada, porque era el fundamento. Cuando tú sigues la justicia, cuando tú sigues la fe, cuando tú estás enfocado en tu crecimiento espiritual, entonces vas a tener las fuerzas para poder huir. Dice la Biblia, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí también la palabra de Dios no solamente dice huye, no solamente dice ten un buen fundamento bíblico para que cuando venga esta lucha tengas la fuerza para correr, sino también la palabra de Dios dice rodéate de personas que busquen la santidad. Si tú estás con amigos que están con una y con otra y con otra y con otra, vas a llegar, ay, ¿qué crees? Que tengo esta lucha. ¿Qué te van a decir? Pues vas, no pasa nada, nadie va a saber, no seas santurrón. Pero si tú vas, por eso es tan importante escoger amigos creyentes. No estés solo. Tenemos estos grupos geniales, ¿sabes? Hazte amigos, búscate a alguien con quien orar. Para eso es esto. Búscate a alguien, oye, tengo este problema, oye, la otra vez tú estabas hablando, dando tu testimonio, yo tengo también esta lucha. Te late si oramos unos por los otros, porque no sé, a lo mejor me ha costado mucho trabajo. Es importante tenerlo. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es hermoso tener esta compañía con la cual nosotros podemos luchar. Génesis 39:13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad los que nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Pudo hacer algo José con esto? Solamente hacer lo correcto. Y cuando tú haces lo correcto, sin importar lo que piensen los demás, cuando tú haces lo correcto, la bendición va a venir de Dios. Pero cuando tú no haces lo correcto, no importa que los demás te aplaudan, ¿sabes? El Señor sabe con lo que tú estás pasando. Gálatas capítulo 6, verso 7, la palabra de Dios dice una palabra muy fuerte para aquellos que están lidiando con esto. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sabes, cuando yo llegué a Cristo, yo tenía una lucha muy fuerte en esta área y yo había normalizado muchas cosas que cuando llegué a Cristo me di cuenta que no eran normales. Empecé a pedir guía, empecé a pedir instrucción y empezó a venir en mi mente un deseo de querer hacer las cosas diferente. Yo veía mis genealogías, yo veía cómo habían terminado muchas personas de mi familia, en la mayoría habían separado a las familias por infidelidades y yo sabía que yo podía acabar igual. Yo busqué hacer cambios para no terminar de la misma manera desde que era soltero. Yo entendía que si soltero no me podía dominar, cuando me casara tampoco me iba a dominar. ¿Por qué? Porque el tema de dominarse no es un tema de tener o no tener pareja, es un tema de dominio propio. Y el dominio propio viene no por tener esposa, sino por tener una relación con Jesús. Si yo no podía en mi soltería guardarme para el Señor, cuando yo me casara
no me iba a poder guardar para mi esposa. Era algo que yo entendía. Romanos capítulo 8, versículo 9 nos da una esperanza a todos los que estamos en Cristo. Dice la Biblia: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Había una esperanza que yo encontraba en las Escrituras, y era que el Espíritu Santo moraba en mí, que el Espíritu Santo me iba a dar las fuerzas para yo poder decir no, que ahora tenía algo más grande que mis propias fuerzas para enfrentarme al pecado sexual. Hemos visto que es un tema del corazón, nuestro Señor Jesús lo dijo. Hemos visto a Pablo diciéndonos que es necesario que nosotros huyamos. Pero en el libro de Job se nos marca algo muy importante. A veces nosotros nos damos cuenta de las consecuencias, pero no nos damos cuenta del origen. Y Job nos enseña en dónde está el origen del pecado sexual. Y a mí me encanta este pasaje porque nos enseña y nos da luz para que nosotros podamos vencer. Job 31, versículo 1. Dice la palabra de Dios: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Fíjate, Job era un hombre grande, un hombre mayor. Alguno dirá: ay, ¿a poco iba a tener luchas ya siendo grande? Hijo, yo he visto viejones bien rabo verdes, ¿verdad? Fíjate, yo me he dado cuenta aquí en la iglesia, y yo les he dicho: ten cuidado, no abraces así a las niñas. Ay, no, es que yo las veo como una hija. Me tocó ver a uno que les decía a todos: hijita, 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 y les daba sus apretones. Aguas, ten mucho cuidado. Dice aquí Job: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Fíjate, aquí Job está diciendo: ¿cómo yo voy a mirar a alguien a quien no me corresponde? ¿Acaso no hay un Dios que me está viendo? ¿No hay un Dios que te está viendo ahí cuando estás en tu habitación, que abres tu celular en la ventana de incógnito? ¿Que no hay un Dios viéndote ahí en tu cuarto? ¿Que no hay un Dios viendo con quién hablas? Claro que hay un Dios. Y aquí Job reconoce eso. Dice: ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Verso 5. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Verso 7, y para mí el más importante del día de hoy, que te va a tener un entendimiento en cuanto al tema. Si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos. Aguas, aquí nos está dando algo. Jesús me dijo que el tema de la fornicación era un tema del corazón. Job me está diciendo que hay algo para que mi corazón se incline hacia el pecado. ¿Y cuál es la ventana para que mi corazón se incline hacia el pecado de la fornicación o hacia el pecado sexual? ¿Cuál es? Tus ojos. Tus ojos pueden hacer que tu corazón se incline hacia la fornicación. Ay, no tiene nada de malo la masturbación. Seguro lo haces viendo Barney o las novelas. Una cosa lleva a otra. Hay algo que tú viste, que te estás acordando, entró por acá. Por eso Job dice: hice pacto con mis ojos. Tengo cuidado con lo que estoy viendo. Si tú usas tus ojos para estar leyendo la palabra de Dios, ¿a dónde se va a inclinar tu corazón? Hacia la palabra de Dios. Fíjate lo importante de cuidar la vista.
Tú puedes decir, es que pastor, es imposible, estamos en un mundo pecaminoso. Y usted no sabe cuando salgo a la calle o en mi trabajo cómo se visten, o cuando voy al gimnasio, cuando voy. Mira, el mundo puede estar así, pero ¿en dónde está tu corazón? ¿Sabes en dónde? En dónde están tus ojos. Aunque el mundo esté así, tú no tienes que andar viendo. Ay, es que no importa que no te vea tu esposa, no importa que no te vea el pastor, no importa que no te vea absolutamente nadie. Tienes que aprender a guardar tus ojos. A veces muchas veces nos ha pasado. Alguna persona que hemos visto caer en pecado sexual, enseguida salen las mujeres, ay, sí, ya nos habíamos dado cuenta, era un chavo que nada más andaba así, viendo a todas partes. ¿Sabes? Cuando alguien es así, ¿a dónde se va a inclinar su corazón? Ahí. Ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con lo que consumes. Ten cuidado con las redes sociales. Ten cuidado porque nuestros ojos pueden hacer que nuestro corazón se incline tras nuestros ojos. Dice, y si en algo se pegó a mis manos. Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice la Biblia, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice la palabra de Dios? Ni aún se nombre entre vosotros. Otro consejo más. Cortar de tajo, buen consejo. Cuidar mis ojos, buen consejo. Juntarme con creyentes que quieran lo mismo que yo, que no me digan, pues vas. Otro consejo muy importante. Ten cuidado de tus conversaciones. Ten cuidado de tus conversaciones. Si tienes conversaciones con personas que no son creyentes, ten cuidado de tus conversaciones. Ten cuidado de tus conversaciones con tus primos, con tus tíos, con tus amigos, con esas personas cercanas. Ten cuidado con tus conversaciones con ese grupo de cristianos a los cuales tú dices son cristianos maduros y con ellos puedo hablar de lo que sea. Ten cuidado porque aquí la palabra de Dios dice, ten cuidado de ni siquiera meter en tus conversaciones fornicación, inmundicia, avaricia. ¿Por qué? Versículo 3, como conviene a los santos. No te conviene. No es conveniente andar hablando de eso. A veces una conversación puede meter una duda, puede meter un deseo, puedes meter, no manches, yo no hice eso. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo? Fíjate, a mí de chiquito me llevaron a unos grupos de AA, cuarto y quinto paso, a vivir una experiencia y decían, qué bueno que la vive él. Esa experiencia generalmente era para personas que habían pasado muchas cosas muy fuertes. Y decían, bueno, a él le va a servir porque pues él se va a dar cuenta de la maldad para no caer hasta allá. ¿Sabes? Fui a uno de esos grupos y empecé a escuchar tantas cosas y yo dije, órale, wow. O sea, lejos de que fuera algo que me asustara, fue algo que me empezó a provocar. Ten cuidado, ahorita están muy de moda los podcasts de los poliamorosos, los podcasts de las lesbianas, las pláticas de tantas personas, ¿no? Ten cuidado, no te conviene. No te conviene empezar a generar, no te conviene alimentarte de eso, ¿ok? Santiago, capítulo 4, versículo 5, y vamos a terminar con esto. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Wow. Fíjate, el Espíritu Santo te anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios. No, yo puedo solo, yo me la puedo llevar ahí. Yo no voy a caer. Soberbio. ¿Quién recibe gracia? Los humildes. Versículo 7. Mayor arma que tenemos para pelear en contra del pecado sexual.
La mayor arma que tenemos para pelear cualquier lucha espiritual. Versículo 7. Someteos pues a Dios. Primer lugar. Hay muchos de ustedes que han querido pelear en contra de su pecado sexual, en contra del enemigo, sin someterse a Dios. No puedes. Puedes dejarlo un mes, 2 meses, medio año, vas a regresar. Primer consejo que nos da, dice, someteos pues a Dios, lo primero. Señor, soy un siervo tuyo. Señor, antes yo ocupaba mis manos para lo malo, mis ojos para lo malo, mis pies para lo malo. Ahora, aquí estoy, Señor. A donde sea. Y me meto a evangelismo y me meto a donde sea. Y me pego a las escrituras y me pego al discipulado. Y abro mi casa de vida y estoy para servir. Sométanse a Dios. Resistan al diablo. Y entonces Él huirá de vosotros. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ve hacia dónde se va a inclinar tu corazón. Se va a inclinar a las escrituras, se va a inclinar al pecado del deseo sexual. Decídete a quién vas a seguir. ¿Vas a seguir a Dios o vas a seguir a tus deseos? Es lo que está diciendo aquí Santiago. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo has vivido postrado delante de ese pecado? ¿Cuánto tiempo llevas? Yo alguna vez me acuerdo, cuando escuché acerca de Jacob, el cual tenía un nombre que significa su nombre, aquel que defrauda, y que tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Jesús y se aferró a Él con el ángel de Jehová y le dijo, Señor, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Yo me acuerdo cuántas veces yo estuve postrado delante de un pecado sexual. Muchas veces. Yo estuve postrado delante de la fornicación, delante de tener varias relaciones al mismo tiempo. Desde chico yo me acuerdo que yo empecé a tener novia desde kinder y desde ahí no paré. Toda la vida fui dependiente emocional de alguien más y yo veía eso como algo normal, tener siempre a alguien. Y después, al no tener a Dios, pues empecé a hacer varias cosas que no convenían, que yo pensaba que eran normales. Y debemos de entender algo. Dice aquí la palabra de Dios, si yo no me humillo delante de Dios, como lo hizo Jacob, Señor, bendíceme. Señor, ya no quiero tener este nombre, ¿no? Yo no sé cuál sea tu nombre, pero el fornicario acaba lastimando a personas, acaba hiriendo a personas. Yo me acuerdo alguna vez que yo le dije a alguien que quería mucho, yo no voy a terminar así. Y después me di cuenta que yo era peor que aquello que yo había visto. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. En vez de postrarte y de luchar en contra de ese pecado, dobla rodillas y no te levantes. Dile, Señor, no me voy a levantar de aquí. Cámbiame. Humíllate delante de Dios. Y la exaltación vendrá de nuestro Dios. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Quizá el día de hoy has venido a escuchar esta lección, quizá con un corazón endurecido. Después de haber tenido varios intentos por dejar ese pecado, quizá se te acabó la fe o se te acabó las fuerzas para luchar en contra de él. Quizá ya te acostumbraste y has metido el pecado sexual a lo que es tu vida. Lo has tomado como parte de ti. Pero el día de hoy yo quiero decirte una cosa. No hay ningún otro pecado que pueda afectar tanto a la vida de un hombre como el pecado sexual. Porque ningún otro pecado es como el deseo sexual, como el pecado sexual, porque el pecado sexual atenta contra tu propio cuerpo. Atenta contra el templo del Espíritu Santo. Recuerda, el templo del Espíritu Santo es un lugar para que el Espíritu Santo se manifieste.
En el Antiguo Testamento el templo era un lugar en el cual Dios se manifestaba. Pero ¿qué pasa cuando el templo es profanado? No había cosa más fuerte para un judío que saber que el templo había sido profanado. ¿Sabes? El Señor te ha dado un templo. Ese es tu cuerpo. Ten mucho cuidado con lo que el mundo dice que es normal. Ten cuidado con aquellas cosas que el Señor te dice que tengas cuidado. Ay, no va a pasar nada. Solamente fue con una prostituta alguna vez. Nadie se enteró. ¿Que no sabes que el que une su cuerpo con una prostituta es uno con ella? ¿Que no sabes que para Dios las relaciones sexuales van más allá del placer? Es un pacto, es una unión, es algo sagrado. ¿Que no sabes que Dios ha creado las relaciones sexuales para que tú en tu matrimonio te puedas fortalecer, puedan crecer juntos, puedan encontrar una intimidad de una manera profunda? Y si el día de hoy estás buscando esto fuera del matrimonio, quiero decirte que has caído en el engaño del enemigo. El enemigo desde un inicio, cuando el Señor dijo que no tocaran ese fruto prohibido, porque el día que de él comieren ciertamente morirán, el enemigo vino con una voz engañosa y le dijo a Eva: no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y quizá hay varios que están aquí sentados que han escuchado lo importante que es guardarse en el área sexual, pero que han sido engañados con el enemigo y les ha dicho: no va a pasar nada, un poco de pornografía, nada más ve a esas personas que están en traje de baño, no está llegando a nada más porque está soltero, mastúrbate porque no es lo mismo que tener relaciones con alguien más. Y el enemigo ha venido y te ha engañado. Pero el día de hoy el Señor te muestra que es algo de lo que tienes que huir. Es algo que tienes que cortar tajantemente. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe a tomar decisiones correctas. Señor mi Dios, tú sabes el día de hoy, Padre, con aquellas personas que quizá hablamos cosas que no tenemos que hablar. Te pedimos que nos des las fuerzas para cortar con esa relación. Señor mi Dios, nosotros no podemos, pero en el nombre de Cristo Jesús, Padre, saliendo de este lugar, voy a bloquear ese contacto, voy a borrar ese contacto y ya nunca más, mi Señor, voy a tener ese contacto que me ha estado inquietando. Señor mi Dios, si mi lucha es con la pornografía, nunca más estaré a solas en un dispositivo. Nunca más, mi Señor, entraré al baño con ninguna tableta, con ningún celular, con ninguna computadora, Señor. Nunca más me encerraré con ningún dispositivo en ningún lugar, mi Señor. Padre mío, si mi lucha es con algo que no puedo controlar, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos des la fortaleza. Nosotros salimos huyendo, cortamos de tajo, mi Señor, y como Job lo hizo, el día de hoy hacemos un pacto con nuestros ojos, mi Señor. Porque sabemos que lo que entra por nuestros ojos puede hacer inclinar nuestro corazón. Señor mi Dios, ahora que he entendido esto, mis ojos contemplarán tu palabra, porque delante de ti solamente me quiero inclinar, mi Señor. Cuando vino el enemigo con Jesús, Él te dijo que te daría todos los reinos si tú te postras delante de Él. Y quizá el día de hoy, mi Señor, nosotros tenemos esta lucha de ver tantas tentaciones que se nos pueden ser entregadas. Si nos esforzamos un poco, si lo queremos, está al alcance el pecado sexual.
Pero tú le dijiste a Satanás: solamente delante de Dios me postraré y solamente a Él serviré. Ya mucho tiempo he servido al enemigo a través de este pecado. Señor mi Dios, ahora quiero presentarme a ti a servirte. Quiero ser ese instrumento limpio para tu gloria. Quiero ser ese buen ejemplo para mis hijos. Quiero ser ese lugar seguro para mi esposa. Señor mi Dios, gracias, porque todos los consejos que recibimos el día de hoy, entendemos que fueron consejos de tu palabra, consejos tuyos para poder vencer. Gracias te damos por el estudio del día de hoy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.